compartir en esta oportunidad, en este día, en el primer capítulo del libro de Daniel. ¿Sí? Del libro de Daniel. Este libro fue escrito 600 años antes de que Jesucristo naciera. Y tiene una historia muy particular de lo que le pasó a Daniel. Quisiera leer en el nombre del Señor Jesús, Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje de Israel, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, con el fin de que ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nombres nuevos. Le puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso, dice, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los otros muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mensar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos y que Dios lo había puesto por jefe, sobre Daniel, sobre Ananías y sobre ellos: te ruego que hagas la prueba con sus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mensar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia de letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías. Así pues estuviesen delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Amén. Sí, esta historia habla de un tiempo verdaderamente difícil. Este libro fue escrito en este tiempo. Muchos de los escritores que tenían que ponerle la fecha, digamos, en la que estos libros estaban escritos, dudaron bastante sobre que este libro fuera escrito verdaderamente en este tiempo. Porque este libro de Daniel habla mucho de las cosas que iban a pasar, de las cosas que iban a venir, mucho tiempo después de que el libro fuera escrito. Se relaciona mucho con el libro de Apocalipsis. Y es por eso que hubo, entre aquellos que estaban escuchando que este libro fue escrito allá, no puede ser, se tiene que ser más cercano, más contemporáneo, porque hablaba cosas que sucedieron 200 o 300 años después. Pero decían, es verdadero esto que estamos viendo. Entonces muchos de aquellos que tendían a ponerle fecha, digamos, a los libros o a aquellos que fue escrito, dudaban un poco sobre en cuál era la fecha de este libro, porque era sorprendente, digamos, lo que el libro decía con lo que pasó
años después, cuando ya Daniel no estaba más, cuando no estaba sobre esta tierra. Lo que nos muestra que es un libro que también habla sobre las profecías, sobre lo que venía. Tiene una narrativa muy histórica, pero también visiones apocalípticas sobre lo que venía a pasar, ¿no? Entonces, por un lado cuenta algo tremendo que sucedió. Cuentan de quién era el rey en ese momento, que era Joacim, el rey de Jerusalén, de Judá, ahí. Y cuenta que vino un rey babilónico, ¿sí?, que vino y lo sitió, ¿sí? Y cuando lo sitiaba se llevó parte de los utensilios del templo, se llevó lo que ellos tenían. Algunos historiadores piensan que en las otras partes los judíos llegaron a esconderlos, a sacarlos de su casa, como si usted de alguna manera ve que van a entrar dentro de su hogar y esconden tal vez lo más preciado que tienen. Y que muchos de los sacerdotes, de aquellos que estuvieron en ese momento, que vieron que el enemigo avanzaba, escondieron parte de lo que se llevaban, pero se llevaron igual la mitad de todos los utensilios y los pusieron en una tierra, en un lugar, ¿sí? En la tierra de Sinar, dice, en un momento. Y el que escribe este libro no pone la tierra de Sinar por cualquier cosa. Y no dice que este enemigo babilónico era un enemigo cualquiera. Lo está sitiando. Sinar era la tierra en donde en un tiempo, en el libro de Génesis, nos habla de que los hombres levantaron una torre, la torre de Babel. Y eso deja muy en claro en realidad la oposición que tenía este pueblo, digamos, al mismo pueblo de Dios. O sea, era totalmente contrario. Y este pueblo que invadió la ciudad de Jerusalén no solamente se llevó parte de lo que tenían, ¿sí?, porque eran estragos lo que pasaba cuando los reyes atacaban a otras naciones. Este rey babilónico no atacó solamente esta ciudad, sino atacó Egipto, atacó un montón de lugares. Nosotros estamos leyendo la historia que le sucedió a Israel, pero ellos atacaron varios lugares en aquel tiempo. Pero esta historia de la que yo les cuento trata de eso justamente, y que se llevan, digamos, y después habla de que se llevan unos jovencitos de 13, 14, 16 años, no mucho más que eso, y se los llevan cautivos, ¿sí? Y en lo que se los llevan cautivos, lo que le están diciendo, primero, una de las primeras cosas que les dicen es, les cambian el nombre a ellos, para que se olviden un poco de su identidad. El nombre de nosotros es nuestra identidad, nuestro reflejo. ¿Quiénes somos? Si muchos de nosotros decimos, yo podría haber nacido del otro lado, podría haber sido tal o cual cosa, pero en el fondo de nosotros queremos ser lo que somos, tenemos nuestras raíces, nuestros abuelos, nuestros padres, cómo vivimos. Cuando uno escucha a personas que se fueron a otros lados del mundo, una de las cosas más tremendas que se habla es del destierro, del no estar en la tierra en la que uno está, de no estar en el lugar en donde uno está. Y estos jóvenes a la edad de 13, 14 años vieron que quizás murieron muchas de las personas en eso que vinieron y se lo llevaron a ellos y se apoderaron de todo el lugar, que a ellos se los llevaron como esclavos, como cautivos, para enseñarles, pero otros murieron en el intento de querer defender parte de lo que tenían. Pero ellos fueron arrastrados hacia un lugar. Y cuando los llevaron al palacio del rey, lo primero que hizo el jefe de ellos, el que se iba a encargar de esta tarea, que el rey les había dicho, era, mira, dice, quisiera que ellos, tú los enseñes, les muestres, les ayudes, por el cabo de 3 años. ¿Sí? Dice, y les enseñó, y les señaló el rey, ración para cada día de la provisión, versículo 5, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los quería hace 3 años, a fin de que pues estos sirvan en el palacio. ¿Sí? O sea, los querían con una condición. Pero para que sirvan en el palacio tenían que enseñarles durante un tiempo bastante extenso. Y lo primero que hizo el jefe fue quitarles los nombres. Y les puso nombres, pero nombres ya no hebreos, sino nombres babilónicos. Y esos nombres que le ponían la gente en la antigüedad, no ponían nombres como ponemos nosotros, Antonio, tal, esto, no. Ellos, en el nombre de las mujeres, eran más cercanos a lo que era la naturaleza, a lo que eran las aves, a Gacela, a esas cosas tan hermosas. Y los hombres eran más de algo más posicional.
de más relación con nuestros padres, del hijo de los dioses, de cosas así. Depende de la cultura que ellos tenían. Y en este caso, los nombres que les ponen a ellos, les sacan el nombre que tenían, ¿sí? Y les ponen otros nombres, para que uno se olvide de las raíces, se olvide de la identidad que uno tiene. Y digo esto porque después les dicen que se olviden inclusive de lo que comían y lo que ellos comían en su casa, lo que les habían enseñado desde siempre. Entonces, y les dicen, mira, pero no cualquier comida, sino que les estaban dando la comida del rey, la comida del palacio, y el vino del palacio, el vino del rey. En los tiempos nuestros, si bien las comidas de aquellos millonarios pueden ser muy distintas tal vez a la nuestra, o de una calidad muy diferente, en aquel tiempo era muchísimo más marcado. El rey verdaderamente comía muchísimo mejor que lo que se comía en el pueblo. Entonces lo que les estaban ofreciendo era verdaderamente lindo a los ojos. La mesa estaba servida. El rey vino y da la orden de que a estos muchachos, no eran estos 4 nada más, sino que había más. A nosotros nos cuentan la historia de estos 4, pero había otros muchachos ahí también que iban a tener los mismos inconvenientes o tener que aprender de esto que estaba pasando. Entonces les muestran la mesa servida del rey y el vino que estaba ahí. Ahora, ellos sabían, porque Dios les había dicho algunas cosas, pero que el hebreo algunas cosas no las consume, no las come, porque Dios les había marcado, eso no lo hagan. Eso justamente es lo que estaba pasando en esa mesa. Y no solamente ellos no podían comer de eso, sino que la mayoría de todas esas cosas los reyes en aquel tiempo, ¿sí?, elevaban sus plegarias y eran sacrificadas a los dioses de ellos. Entonces, el comer de la comida, el comer con ellos, era participar, digamos, de algunas cosas, ¿sí?, y unirse, digamos, en compañerismo, digamos, con este sistema que les estaban mostrando. O sea, de alguna manera, en una situación difícil de hacer, porque si uno compartía el compañerismo en los árabes, no era, si bien nosotros tenemos una buena relación con el amigo, y nuestro amigo a veces es mucho más que un hermano, ¿no? Porque tenemos otra relación y les contamos cosas, y hablamos y compartimos. El compartir una mesa, ¿sí?, era como un pacto de amistad, un compromiso de amistad. Era algo fuerte compartir una mesa. Entonces, que ellos compartan la mesa con ellos, y ellos, bueno, no pudieron evitar que ingresaran, que les sintieran la ciudad. No pudieron evitar que muchos murieran. No pudieron evitar ser cautivos. No pudieron evitar que les cambien los nombres. Pero de repente, 4 de ellos, Daniel y 3 más, dicen, bueno, yo le voy a pedir al jefe de los eunucos no participar de ese alimento. Y que a nosotros nos den legumbres y agua. Esto es lo que le dice, digamos, él al jefe. Y el jefe le dice, mirá, dice, esto que vos me estás pidiendo, dice, es algo difícil. Porque cuando el rey vea que ustedes tienen el rostro más pálido que los demás, cuando vean que no están bien, al primero que va a matarme, o sea, el primero que voy a caer en esto, soy yo. ¿Sí? Pues la Biblia dice en el versículo 8, y esto, lo interesante de la historia justo comienza acá. Cuando Daniel hace algo, en un lugar ajeno, en un lugar que no le pertenecía, siendo que la nación estaba destruida, escuche todas las cosas que le pasaban, que muchos de los que estaban al lado de él no tomaban esas decisiones. Y siendo joven, él se propuso en su corazón, dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. O sea, que se puede tomar decisiones aún en medio de un mundo que vive diferente. Un mundo distinto. Y no tiene nada que ver con la edad. Porque vio que uno dice, yo cuando era chico me decía, no, porque es una persona entrada en años. Entonces uno, de alguna manera, uno tenía respeto y uno pensaba que las canas significaban que el pastor tiene muchas canas, pero esto no significa sabiduría. Usted diga que no, que sí,
Pero la verdad es que uno puede tomar decisiones sabias siendo muy joven, como le pasó a Daniel, sabias siendo muy viejo, o necias siendo muy joven, y necias teniendo mucha edad. Esto te muestra que no es una cuestión de la condición en la que estás, ni de lo que te rodea. Lo que te rodea puede ser una situación difícil y muy complicada, porque claro que lo es. Ellos estaban en una situación complicada. Parte de sus amigos, de su familia habían muerto. Habían visto sangre, miraron que entraron dentro del templo y dijeron, ¿qué pasó? No sé. Y los agarraron, los tomaron a ellos. Y los llevaron con otro de sus amigos jovencitos, los subieron a un lugar y se los llevaron cautivos a un espacio. Y en medio de eso, cuando ven el palacio, el lugar babilónico, el rey, algo ajeno a ellos no estaban acostumbrados a esto, ellos vivían en otra realidad. Y les muestran la mesa, después de 2 días sin comer, les muestran la mesa. Dice, ¿pero qué me voy a acordar yo de mi Dios? Dame un pedacito de eso. Y sin embargo, estos jóvenes, este Daniel, le dice al jefe, no quiero participar de esto. Es algo tremendo, porque uno quisiera, y la Biblia nos habla, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 12:2, de no adaptarnos, ¿sí? De no conformarse a este mundo. Y eso habla de no ser formados por lo que tenemos cerca. No estar formados por lo que nos rodea. ¿Qué es lo que nos rodea? Todo nos rodea. Todas las cosas nos rodean. Nosotros tenemos al alcance de nuestra mano el mundo aquí. Todo, absolutamente todo. Entonces, de alguna manera, uno se forma a lo que ya está. Se amolda a lo que ya está. Es difícil decirle que no a algo que ya está impuesto, que ya es así. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser santos en un mundo que no lo es? ¿Cómo vamos a decidir no robar en un mundo que lo hace? ¿Cómo nosotros vamos a decidir hacer tal cosa cuando ninguno lo hace? Cuando no hay nadie que lo esté haciendo. Y cuando las condiciones no son, estamos en crisis, estamos en situaciones difíciles. Con los varones el otro día compartíamos justamente eso. Decía, estamos en crisis. ¿Qué hacemos? ¿Nos amoldamos a lo que hacen todos? ¿O hacemos algo diferente? ¿Qué hacemos en situaciones complicadas y difíciles? En este caso, este libro nos muestra, y esta historia nos muestra, que sí se puede hacer. Y que sí se puede lograr. Porque la Biblia dice que Dios puso gracia, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, cuando tú tomas una buena decisión, Dios hace algo. Hasta que no tomas la decisión no pasa nada, pero cuando tomas la buena decisión, Dios hace algo. Ahora uno puede pensar, Dios no está con nosotros porque fuimos sitiados, fuimos abandonados, Él nos dejó. O sea que a veces te pasan cosas difíciles, duras, pero igual puedes seguir estando cerca de Dios. O sea, Dios no se ha alejado a pesar de lo difícil que muchas veces se pone la vida. La vida muchas veces no va para donde nosotros queremos. A veces no sucede todo lo que nosotros queremos. Ese día estaban más que tranquilos, pero de repente alguna atalaya allí arriba de una columna o en algún lado dijo, el enemigo viene. El enemigo viene, y no tuvieron tiempo de nada. Y los sitiaron y mataron a hermanos, y hubo sangre, cosas, entraron al templo, fueron tomados, fueron llevados a un lugar. Entonces dijeron, Dios no está conmigo. Daniel, recordando cómo había sido su vida. Daniel era joven, hermanos. No tenía grandes bases. Ahora, por el nombre que él tenía, el nombre significaba Dios ha juzgado. El nombre de Daniel. O sea que tenía padres que estaban cercanos a Dios y le pusieron uno de los nombres cercanos a Dios. O sea que había una familia detrás, ¿sí? Y él fue nacido en el reinado de Josías, que ese rey buscó a Dios con su corazón. Y en el mismo tiempo que él vivió, de jovencito,
Jeremías, que es otro de los libros que nosotros tenemos, ya venía hablando de la palabra de Dios en toda Jerusalén. O sea que este jovencito, que uno lo ve joven, tenía padres que lo estaban guiando. O sea que no es en vano que tú guíes a tus hijos, porque después pueden tomar mejores decisiones. No es en vano que les digas, que les pongas límites, que los traigas a la iglesia, que les enseñes, que estés al lado y que te den trabajo y que digas que estés cansado y que sigas adelante y que digas ¿cómo hago con esto? Bueno, no es en vano, nada de eso es en vano, porque a este joven le sirvió. A él le sirvió que sus padres no solamente le pusieron un nombre, porque poner un nombre, bueno, era importante, pero lo que siguieron haciendo fue mucho más importante, porque este Daniel tenía base sólida, tan sólida que escuchaba lo que Jeremías venía hablando, que era un profeta que hablaba en ese tiempo, y veía al rey él, y el rey también era un rey bueno que buscaba a Dios. Israel tuvo buenos reyes y reyes que no lo buscaron a Dios. Y a causa de muchos de esos reyes que no lo buscaron a Dios, muchas de estas cosas sucedían. Y les pasaban este tipo de cosas. O sea que el no adaptarse, hermanos, era sumamente importante. Y después, algo que quisiera decirte hoy, es que muchas veces en la vida uno tiende a pensar de que tú no eres importante. De que, ¿yo a dónde puedo llegar? ¿Quién es usted? Fíjese lo que vio el enemigo, no Israel. Porque a veces en nuestra casa ven algo y el de afuera ve otra cosa. Fíjese lo que dice el versículo 4. Tráeme, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. O sea que pidió lo mejor que tenía Israel, esos jovencitos con esperanza del futuro. Lo mejor lo pidió y pasaron por una prueba difícil. Entonces quiere decir muchas veces que nosotros, así como muchas veces nosotros nos vemos personas quizás inservibles para algunas cosas, el enemigo ve que servimos. Si no, no nos va a atacar. Si no, no va a querer que usted se olvide, o que pierda la identidad, o que pierda las ganas, o que pierda todas las cosas. Sin embargo, lo que no vio Israel, lo vio el pueblo vecino. Babilonia pudo ver que había personas idóneas, que había personas que eran sabias, que había personas entendidas, de buen parecer, de buen carácter. A estos los quiero en mi palacio, no en Israel, en mi palacio. O sea que el enemigo te quiere para su fila. O sea que lo mejor que tiene Dios, que eres tú, lo quiere para otro lado. O sea, te quiere sacar para ponerte en otro lugar. O sea que no somos tan nada. O sea, usted y yo somos personas valiosas. Amén. Personas que valemos, que tenemos cosas para dar, para ofrecer. Y que puesta nuestra vida en nuestras manos, hermano, bueno, mucho no vale. No tenemos no somos grandes hacedores de muchas cosas. Pero en las manos de Dios, hermanos, sí tenemos muchas cosas para ofrecer y muchas cosas para dar, porque no somos nosotros los guiados, sino es Dios el que nos transforma, nos guía y que nos cambia. Y después de unos días, hermanos, fíjense lo que pasó, después de unos días, al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos. O sea, después de que hicieron esto, sí, porque ahora vamos a lo que pasó. Después de que hicieron esto, al cabo de 10 días de que sucedió esto, sí pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. O sea que el atajo en realidad no les sirvió a los otros muchachos. ¿No? Estos comieron legumbres y agua y los otros se deleitaban en la mesa y tal vez se reían. Demostramos una pata de pollo hasta de cancha. Y no, ellos comían legumbres. Pero al cabo de 10 días, cuando se presentó la situación y llegaron, el rostro de ellos, hermanos, era diferente, era más robusto, mejor que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El que hace el relato lo habla diciendo, mira, aquel que parecía que no iba a hacer nada,
logró algo que los otros en realidad querían. Y después dice, pasados los días, y al fin del cual el rey le había dicho que los trajesen, el jefe los trajo, a todos los puso por ahí adelante. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. No una vez, sino 10 veces mejores. Entonces, muchas veces en la vida, hermanos, que nosotros vivimos, en la que nosotros estamos, vamos a lidiar con cosas que son difíciles de tomar decisiones. Pues claro que son difíciles, no son fáciles. Las decisiones nunca son fáciles. ¿Sí? Hay decisiones que tomamos porque somos mediocres y porque queremos seguir ahí, queremos seguir en esa posibilidad. Hay decisiones que son más duras de tomar, más difíciles de tomar, más duras de decir, yo quiero verdaderamente salir adelante. Pero Daniel no sabía, lo que Daniel no sabía, es que Dios en todas estas decisiones y todo lo que él se había marcado, Dios lo marcó en sabiduría y le dio cosas en entendimiento de toda visión y sueños. Y cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, escrito muchos años después, 700 años después de este libro, se unía lo que un apóstol Juan en aquel tiempo escribió con parte de lo que este libro de Daniel se conectaba. Y cosas que pasaron 300 años después de que este libro fuera escrito, sucedieron y están escritas. Entonces, cuando uno ve toda esta relación, ve que este hombre, Daniel, logra en su futuro ser alguien de mucha utilidad en la obra de Dios y en lo que hizo en la obra de Dios. Entonces, las decisiones que uno toma en el ahora afectan lo que va a pasar en el futuro. Entonces, las decisiones que tú tomas ahora van a afectar el futuro cercano y el otro también, y el lejano que nosotros tenemos. Ahora bien, escúchame bien. Otra vez, escúchame bien. Porque lo que vives hoy es parte de la decisión que tomaste hace un tiempito atrás. Y ahora que sé. Porque es parte de lo que nosotros vivimos allá, de lo que vivimos acá. Entonces hoy vivimos algo que fueron decisiones que tomamos ahí. Algunas buenas, que cuando te sientes alegre, te sientes con energía, te sientes con fuerza, te sientes bendecido. Y algunas no tanto, porque te sientes angustiado, porque te sientes sin fuerza y porque sientes que la vida es un problema y no hay solución para nada. Entonces eso también sucede. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que nosotros hoy podemos comenzar a tomar decisiones como tomó este muchacho. No le dijo Dios, hazlo. A ver si nos entendemos. Él tomó la decisión, él se propuso, él dijo, no, voy a hacer esto, aún estando en medio, rodeado de cosas malas. O sea, él toma la decisión de no hacerlo. Y las decisiones se mantienen, mantuvo su decisión, la mantuvo con 3 más que lo acompañaron. Y después sus rostros eran mejores, tenían 10 veces más sabiduría, que el rey lo miraba y dice, verdaderamente, yo no comí lo mismo que ellos, pero no estoy igual. Claro, no había comido lo mismo que ellos. Dios había bendecido esa decisión que ellos tomaron. Entonces, tomar decisiones positivas hacen que Dios primero haga cosas por ti. Fíjese, y puso Dios a Daniel en gracia, versículo 9, en gracia del jefe. Esto mismo le pasa a José. Esto mismo vive José en otro tiempo, en el que él toma buenas decisiones estando preso, siendo que lo expulsaron los hermanos, no lo quería nadie, lo sacaron de ahí, vivió injusticia, vivió cárceles totalmente injusta, y en ninguna de esas cosas no vemos queja en él, pero sí vemos que Dios dice, y Dios estaba con José. ¿Y cómo Dios va a estar con José si está pasando por un montón de problemas? Pero la Biblia me dice, Dios estaba con José. José no se despegaba de eso. Y es increíble, pero Dios, hermanos, hace justamente eso. Muchas veces, por eso digo, el tomar decisiones, si tú quieres una vida en bendición, Dios nos va a dar algo hoy, pero ¿qué quiero yo para mañana? ¿Qué anhelo yo en mi vida? ¿Qué anhelo yo con mis hijos? ¿Qué anhelo yo con las cosas que deseo? Y bueno, tengo que tomar buenas decisiones. ¿Cómo hago? A este hombre, a Daniel, sus propios padres comenzaron a hacer algo.
comenzaron a levantar lo que quizás nosotros no tuvimos. Muchos de nosotros tuvimos que empezar solos en el Evangelio. Conocimos a los golpes, en medio del dolor. La mayoría de nosotros hemos llegado con dolor. Yo recuerdo muy, muy cercano, y siempre recuerdo cómo llegué yo. Cómo llegué yo. Cómo me angustié ese día. No podía hablar lo que me pasaba, no le podía decir al pastor lo que me sucedía dentro del corazón. Pero se lo dije igual, no sé cómo me animé, y le dije igual. Y el pastor, mire, me dio grandes palabras, gran sabiduría. Pero me dijo, voy a orar por vos para que Dios ponga primero paz en tu corazón y puedas encontrar en Dios eso que vos estás buscando. Y así fue. Y con el tiempo, el corazón y las heridas fueron cerrando. Y hoy hay cicatrices que hay porque están, porque se vivieron y porque no son agradables. Ninguna de las heridas son lindas. Por más que duela poco, es una herida igual. Entonces, pero podemos sanar, podemos ser diferentes. ¿Qué quieres tú para lo que viene? ¿Qué quieres esperar en lo que viene? Nosotros podemos tener fe, pero si no damos pasos buenos, por más fe que tenga, no va a ser bueno el futuro cercano. Entonces, si el futuro lejano, que es lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad, sí, ese cuando nosotros nos vayamos con Él. Pero ahora nosotros tenemos cosas que van a pasar en nuestro presente, en lo que viene de nuestras vidas. Aprendamos, hermanos, a no amoldarnos a lo que escuchamos, a lo que vemos, a poder tomar decisiones concretas con todo lo que tenemos, a poder buscar a Dios con un corazón diferente con todo lo que nos pasa. Yo no sé ustedes, pero nosotros necesitamos verdaderamente ser en tiempos verdaderamente distintos en todo lo que vivimos. Muchas veces las situaciones no son las mejores, pero vemos que a Daniel, hermanos, le influyó y mucho el que no solamente su padre y todo lo que él vivió, sino poder aprender a tomar decisiones en tiempos en el que todo lo que le rodeaba no era bueno. O sea, que nos muestra en realidad que aún en medio de las situaciones difíciles nosotros podemos tomar buenas decisiones. Difíciles sí, nadie dijo que era fácil, pero sí son sanas y mucho mejores que otras cosas que muchas veces hacemos. Entonces tomemos decisiones claras, aunque duras, difíciles, pero mire que cuando usted toma una decisión, Dios pone en gracia de lo que va a pasar. O sea que usted se va a sorprender con lo que Dios va a hacer. Y Dios seguramente, cuando usted vea, no ahora, pero lo ve un tiempo después, ¿sí? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. O sea que lo que usted siembra ahora va a entrar en la tierra, esa semilla va a crecer y usted no la ve, pero pasan los días, y veo que hay plantas. Yo la otra vuelta miraba algo de eso y veía cómo había raíces, hermanos, de árboles, ¿sí? Que en lo profundo usted veía cómo estaba, y abajo tenían las mismas raíces que las hojas que tenía arriba, ¿sí? Pero había otros que en lugares más desérticos, ¿sí? En vez de la raíz ir para abajo, ¿sí? Iba más abierta hacia los costados, más horizontal. El árbol tenía muy poca raíz para abajo, pero mucha en la distancia. Y aquellos que estaban en el medio del desierto, tenían 10 veces más raíces de lo invisible, de lo que usted no podía ver para los costados, que lo que usted veía como planta. Entonces muchas veces depende de cómo estamos nosotros, de cómo estamos asentados también en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuánto nosotros tenemos y queremos hacer en nosotros? Pero necesitamos, hermanos, sí o sí, saber que las decisiones que tomamos hoy y lo que estamos sembrando hoy, la semilla muere ahí en la tierra y germina y nace, y usted lo ve y de repente se transforma en algo grande, pero tiene un proceso eso. O sea, la decisión de hoy impacta en el ahora, en la bendición de haber tomado una buena decisión, pero todavía no recibió la gloria, se la va a recibir después. Pero después, sí o sí, eso que sembró lo va a cosechar. El Señor le bendiga, póngase de pie junto conmigo.